Acompañarme a Colosenses capítulo 4. Vamos a tener la lectura en los versículos del 2 al 6. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Pero antes de leerlo, para ponernos en situación, un poco en el contexto inmediato en el que se encuentra este texto, el apóstol Pablo en el capítulo 3 ha ido describiendo las cualidades, las actitudes que caracterizan a un verdadero creyente regenerado por Dios. Y ha explicado estas cualidades, estas características, hablando metafóricamente en cómo tiene que vestirse el creyente, desechando el viejo hombre, revistiéndose del nuevo hombre. Al terminar el capítulo, y hasta el versículo 1 del capítulo 4, nos ha hablado también de cuál es el rol del creyente en cada uno de los ámbitos de su vida. ¿Cuál es el rol que debe de desempeñar el creyente en su relación matrimonial? Tanto el marido, la mujer, las relaciones entre padres e hijos y también en las relaciones laborales, tanto si eres jefe como si eres empleado. Y ahora en los versículos que vamos a ver en esta mañana, el apóstol Pablo nos va a seguir hablando de cómo es el comportamiento del creyente, del nuevo hombre regenerado, centrándose por un lado en cómo ha de ser la conversación que tiene el creyente con Dios por medio de la oración y por otro lado en cómo ha de ser la conversación y el comportamiento que tiene el creyente con los hombres, con el resto de los hombres por medio de la proclamación del Evangelio. Así que si me acompañáis en el capítulo 4, versículos 2 al 6 de Colosenses, dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, leo la versión de las Américas, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Dios por el cual he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de fuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como digo, en este texto vamos a ver tres características de la conversación y del comportamiento del creyente. En primer lugar, veremos cómo ha de ser la conversación del creyente con Dios por medio de la oración. Luego Pablo hará un paréntesis y hará un tema de oración personal para la correcta proclamación del Evangelio por parte del apóstol Pablo. Y en tercer lugar, cómo ha de ser el comportamiento y la conversación del creyente para con los demás hombres por medio de la proclamación del Evangelio. Así que en primer lugar vamos a ver cómo ha de ser la conversación del creyente con Dios por medio de la oración. Mira, este pasado verano hemos tenido la oportunidad de viajar con la familia al norte de España. Hemos estado por Burgos, el País Vasco, Logroño, y nos hemos quedado maravillados de lo que es los paisajes verdes de aquella zona y tan poco característicos por nuestras tierras. Sitios muy bonitos como la playa de la Concha, el Monte Igueldo, la Catedral de Burgos, el Puente de Vizcaya, el Museo Guggenheim, todos ellos lugares increíbles por un motivo o por otro. Como digo, nos quedábamos maravillados ante tales bellezas, tanto de la naturaleza como creadas por los hombres. Sin embargo, a los pocos días regresamos de Linares a Sevilla para ver a mis padres y coincidió que unos amigos de Valladolid estaban haciendo turismo por Sevilla. Así que quedamos con ellos pues para hacer guías turísticos, que mejor que uno de la tierra para enseñarles la zona. Y recuerdo cómo estando con esta familia estábamos por el centro y les decía, ahí tenéis la catedral, detrás la Giralda y un poquillo más adelante la Torre del Oro. Y señalaba como el que señala un puesto de pipa o un semáforo. También me preguntaron, ¿el campo del Betis queda cerca? Y les dije, esto está muy lejos. Luego os llevo al campo del Sevilla y lo veis más de cerca. Pero como digo, estamos hablando de lugares bellísimos también. Pero estoy tan acostumbrado a pasar días y días por delante de la Catedral de Sevilla, por delante de la maravilla de la Torre del Oro, que reacciono de forma indiferente al verlo. Y con la oración nos suele pasar algo similar a los creyentes. La oración es algo increíblemente maravilloso.
casi incomprensible, o sin el casi, es incomprensible cómo podemos hablar directamente con el Dios Todopoderoso, creador del universo en cualquier lugar, en cualquier momento del día. Pero a su vez es algo tremendamente simple. Solo tienes que empezar a hablar con Dios y ya está. Hace unos cuantos días, WhatsApp, Facebook, Instagram se cayeron. Dejaron de funcionar durante unas cuantas horas. Para algunos fue el fin del mundo. Pero con la oración no necesitamos de tener miedo a que se pierda la cobertura, a que no tengamos el aparato necesario o nos falle en ese momento. No hay ninguna red que pueda afectar para que no podamos hablar con Dios en el momento en que necesitemos, en el lugar en que estemos. Tarifa plana, 24 horas y lo mejor, gratis. Y esta facilidad, esta simpleza, puede hacer que muchas veces nos acostumbremos a la oración y reaccionemos como yo reacciono delante de la catedral, delante de la Giralda, de manera indiferente. La oración, por un lado, como digo, es algo súper sencillo de hacer. Simplemente tienes que empezar a hablar con Dios. Pero por otro lado, por lo menos en mi caso personal, es de las cosas más difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque hay millones de cosas que me distraen. Hay cosas que se tratan de interponer, aunque sean cosas lícitas, interponer a la prioridad de la oración. Y he de confesar que cada vez que estudio este pasaje soy confrontado con la Escritura de manera brutal. La colleja del apóstol Pablo a mano abierta me viene. Porque Pablo empieza a decirme en el texto, Juanvi, persevera en la oración. Y la palabra perseverar en el original se puede traducir como ser constante en algo sin hacer concesiones. Mantenerse firme en una posición con valentía. Persistir en algo sin claudicar. Y la Biblia nos exhorta a orar en todo tiempo. Esto no significa que estemos las 24 horas del día orando, sino que vivamos cada día, cada hora del día, en un estado de consciente dependencia de Dios, buscando alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Ahora, hay momentos en que oramos por una determinada situación, pasa el tiempo, no recibimos respuesta. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? El apóstol Pablo nos lo dice en esta palabra, persevera en la oración. El Señor Jesús nos da ejemplos claros de lo que es la perseverancia en la oración por medio de dos parábolas que conocéis perfectamente. Lucas 11, versículos 5 al 10. Nos habla de un amigo se presenta en casa de otro a medianoche pidiéndole prestado 3 panes porque tiene visita y no tiene que ofrecerle. Y aunque no son horas de llamar a la puerta, aunque el hombre le dice a su amigo, mira, no me molestes, es tarde, mis hijos ya están en la cama. Jesús dice que aunque sea por la importunidad de esta persona, este amigo se levantará y le dará lo que necesite. Y termina diciendo el Señor Jesús, Lucas 11, 9 y 10, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Unos capítulos más adelante de este Evangelio, capítulo 18, versículos 1 al 8, la parábola de esta viuda que se presenta ante un juez corrupto, un juez impío, y esta mujer viene pidiéndole justicia. El juez en principio no le hace ningún caso, pero debido a la insistencia de la viuda, a lo cansina, a lo pesada, dice el juez, mira, con tal de no escucharte más, te voy a hacer justicia. Y ante la respuesta favorable de este juez, el Señor Jesús dice, Lucas 18, versículos 7 y 8, Jesús concluye, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que pronto se les hará justicia. Y el punto de estas dos parábolas es que si ante la perseverancia de peticiones humanas a seres humanos imperfectos responden favorablemente, ¿cuánto más no va a responder con la mejor respuesta posible que nosotros necesitemos nuestro bondadoso Padre Celestial a las oraciones de su Hijo?
Por tanto, si Dios se tarda en la respuesta a tu oración, es porque no es el momento mejor para que Dios te responda. ¿Qué queda por nuestra parte? Perseverad en la oración. Mucha gente se dirige a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, como dice el refrán, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Mientras no tengo problema, tengo a Dios ahí aparcado en una esquina, y si necesito alguna cosa concreta o estoy en alguna situación de urgencia, rápido, Señor, respóndeme, y si puede ser, para ayer que me corre prisa. Pero Dios no funciona como una máquina expendedora que buscamos qué queremos seleccionar, echamos la moneda, pulsamos el botón y retiramos el producto deseado. Dios es un Padre amoroso. Dios quiere lo mejor para su Hijo. Todos los que sois padres, una pregunta. ¿Le dais a vuestros hijos absolutamente todo lo que os piden? No. Y si la respuesta es sí, yo espero que no seáis tan malos padres. ¿Cuál es la respuesta que muchas veces reciben vuestros hijos de vosotros ante una petición? No. O después. ¿Cuál es la respuesta de vuestros hijos ante ese no? O después, muchas veces. Os enfadáis con papá, con mamá. ¿Papá y mamá lo hacen para fastidiaros? No. ¿Por qué lo hacéis, padres y madres? Porque amáis a vuestros hijos. Queréis lo mejor para ellos. Y de la misma manera, aunque no entendamos la tardanza de Dios en responder a alguna de nuestras oraciones, podemos estar seguros que si la respuesta es no, si la respuesta es espera, es porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y dárnoslo en el mejor momento por nuestro bien. En la Biblia vemos ejemplos de grandes siervos de Dios, como por ejemplo Moisés, Elías, que llega un momento de su vida en que le dicen a Dios, mira Señor, por favor, quítame la vida. Mátame, no aguanto. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera respondido afirmativamente a sus oraciones? Pero Dios siguió usando a estos hombres para proclamar su verdad y para hacer su obra. La perseverancia en la oración nos ayuda a ejercitar la paciencia. La perseverancia en la oración nos ayuda a matar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y nuestra dependencia. Nuestra perseverancia en la oración nos hace darnos cuenta de que dependemos absolutamente de todo en nuestro Dios. Muchas veces he escuchado decir de broma, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y tendríamos que ser muy, muy cuidadosos al pedir a nuestro Dios que nos dé paciencia. Porque Dios ejercita la paciencia muchas veces en la Biblia, vemos, a través de la prueba. Romanos 5, 3 y 4 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, para que seáis maduros, para que seáis completos sin que os falte de nada. La paciencia nos hace madurar y esa muestra de madurez no es caer en la resignación, sino seguir perseverando en la oración. Por otra parte, la perseverancia en la oración también nos ayuda a reflexionar, a meditar sobre si nuestras peticiones realmente son lícitas o no son lícitas. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Cuando estés orando por algo, la respuesta tarde, párate a pensar por un momento si lo que estás pidiendo es lícito o no. E incluso, si lo que estás pidiendo no es malo, párate a pensar si la motivación por lo que deseas esa respuesta a la oración es la motivación adecuada o no. Pero la oración del creyente no solo nos conlleva a la perseverancia, sino que también el versículo 4 nos dice que implica un sentido constante de alerta. La perseverancia en la oración implica un sentido constante de alerta, dice el versículo 4, velando en ella, velando en la oración.
Y esta palabra velar literalmente significa estar despierto. Me avergüenza reconocer que he perdido la cuenta de las veces que me he ido a la cama, he empezado a orar y me he quedado dormido. No he terminado la oración. El Señor Jesucristo, Mateo 26, está en Getsemaní, estuvo perseverando y estuvo velando, estuvo despierto en la oración, pero cuando va a ver a los discípulos, Mateo 26, 40 y 41, dice que los halló como durmiendo. Y le dice a Pedro, con que no pudisteis velar, con que no pudisteis estar despiertos conmigo 1 hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el apóstol Pablo no nos está diciendo simplemente, mira, cuando ores no te quedes dormido, sino que nos manda a velar en la oración en el sentido de estar alerta a lo que oramos, de estar atentos a lo que pedimos, de no orar haciendo vanas repeticiones o haciendo peticiones imprecisas, de no distraernos con otras cosas cuando estamos orando. Si yo estoy conduciendo, no voy a cerrar los ojos para concentrarme en la oración cuando voy conduciendo, pero sí, cuando ore, voy a procurar conseguir el mejor sitio para orar, las mejores circunstancias para orar, de manera que en la medida de lo posible nada nos perturbe, nada nos distraiga de nuestra conversación con Dios. Pero no solo tenemos que perseverar en la oración, no solo tenemos que velar en la oración estando con los 5 sentidos puestos en la oración, sino que además el apóstol Pablo nos dice que tenemos que orar siendo conscientes de todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Y esto nos moverá, como sigue diciendo el versículo, de manera natural a orar con acción de gracias. Estamos al principio del capítulo 4 y es la 5ª vez en esta carta que el apóstol nos exhorta a ser agradecidos en esta carta a los colosenses. Capítulo 1, versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, estar agradecidos por la realidad de nuestra salvación. Capítulo 2, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús en el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Tenemos que estar agradecidos por el hecho de estar en Cristo. Capítulo 3, versículo 15, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Hemos de dar gracias por nuestra comunión con Cristo y por poder formar parte de su cuerpo, que es la Iglesia. Capítulo 3, versículo 17, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hemos de ser agradecidos por el tremendo privilegio de servir a nuestro Dios. Y ahora en nuestro texto hemos de orar con acción de gracias porque sabemos que Dios va a responder lo mejor para nosotros conforme a su plan soberano, conforme a su propósito bueno y a sus propósitos perfectos. Así que sea cual sea la situación en la que te encuentres, de dificultad, de enfermedad, de problema, de depresión, aunque como hemos visto es bueno que sigas perseverando en la oración, que no cese, que sigas velando en la oración para que Dios, si es su voluntad, cambie esa situación y te ayude y te responda. Ninguna situación, por mala en la que te encuentres, puede compararse a la situación, si eres hijo de Dios, a la situación desesperada que te encontraba antes de que Dios te salvase por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si somos conscientes de lo que implica que Dios te haya salvado, que Dios te haya trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, que Dios nos haya transformado de muerte a vida, que Dios nos haya hecho su Hijo, que Dios nos haya hecho coherederos con Cristo, que Dios nos haya prometido una eternidad en su presencia con cuerpos glorificados donde el pecado ya desintegrado para siempre no estará y donde podremos alabarle por la eternidad. ¿Cómo no vamos a orar con acción de gracias? Cuando somos conscientes de las bendiciones que Dios nos ha dado y de las que están por venir, a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, no solo estaremos agradecidos,
sino que podremos vivir con completa paz. Es por eso que dice Pablo en Filipenses 4, 6 a 7, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué pasará? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que a la pregunta ¿cómo ha de ser la conversación del creyente con Dios por medio de la oración? Nuestra conversación por la oración tenemos que orar con perseverancia, tenemos que orar velando con nuestros 5 sentidos puestos en la oración y tenemos que orar con un corazón agradecido, con acción de gracia. Y ahora el apóstol Pablo, como hemos dicho, va a hacer un paréntesis y va a pedir un tema de oración personal por él mismo para que él pueda tener una correcta proclamación del Evangelio. Dice el versículo 3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debemos hacer. Después de hablarnos de la conversación dirigida a Dios por medio de la oración, antes de hablarnos cómo ha de ser nuestro comportamiento, nuestra conversación como creyentes en la proclamación del Evangelio a otros hombres, el apóstol Pablo pide un tema de oración personal. Él pide que ore por él y también al decir nosotros, probablemente está pidiendo que oren por sus colaboradores. ¿Para qué? Para que Dios les abra puerta a la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también Pablo había sido encarcelado. Como sabéis, el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel y estaba en la cárcel precisamente por proclamar, por predicar el Evangelio. Pero cuando él dice orad para que se me abra puerta para la palabra, no está pidiendo que oren como aquellos que oraron por Pedro en Hechos capítulo 12. Pedro estaba encarcelado, un ángel del Señor hace que las cadenas se abran y se le abra la puerta para poder salir de la cárcel. Sino que la expresión que Dios abra puerta significa que Dios le dé la oportunidad para que él en su situación pueda seguir proclamando el Evangelio. Encontramos esta misma expresión en 2 de Corintios 2:12, cuando dice que Pablo llega a Troas al predicar el Evangelio y se le abrió puerta en el Señor para hacerlo. Se le dio la oportunidad para proclamar el Evangelio en el sitio donde estaba. Pablo no dice abrir para que se me abra la puerta de la cárcel, pueda salir a Roma y pueda predicar libremente el Evangelio, sino orad por mí para que en mi privación de libertad Dios provea de las oportunidades para que pueda seguir proclamando el Evangelio. ¿Fueron contestadas las oraciones de estos hermanos colosenses por Pablo? Pues mirad, no sé a ciencia cierta si Colosenses fue escrito antes o después que Filipenses. Pero lo que sí sabemos es que ambas cartas fueron escritas por Pablo. Ambas cartas fueron escritas desde la cárcel. Pablo está pidiendo oportunidad de predicar el Evangelio desde su encarcelamiento. Y en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14 leemos lo siguiente. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, sus circunstancias de estar prisionero, han redundado en el mayor progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y Filipenses 4:22 continúa diciendo, todos los santos os saludan, especialmente ¿quién? Los de la casa del César. Y Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, dice que durante 2 años de arresto domiciliario, Pablo dice que recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, y fijaros cómo lo hacía, con toda libertad y sin estorbo. Así que, fuera consecuencia de las oraciones de los colosenses o no, lo que sí es cierto es que las oraciones de Pablo fueron respondidas. Dios le abrió puertas, le dio oportunidad para la palabra a fin de dar a conocer
el misterio de Cristo. Y esta palabra misterio no hace referencia a algo oculto, algo místico, algo que solo unos pocos iluminados pueden llegar a conocer por medio de ciertos ritos o ciertos estados espirituales, sino que cuando en la Biblia encontramos la palabra misterio, lo que nos está diciendo es que es una verdad que no podemos conocer si Dios nos revela. Estaba oculta en el Antiguo Testamento y ahora nos es revelada en el Nuevo Testamento. Y en este caso el misterio de Cristo es el Evangelio de Cristo. A Pablo se le abrió puerta, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Es curioso que el mismo Evangelio por el que Pablo oraba para tener oportunidad de predicarlo fue el que le llevó a la cárcel. Dice Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual yo también he sido encarcelado. Dios nos manda a predicar el Evangelio por todo el mundo. Dios nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, pero Dios no nos asegura que la tarea va a ser fácil. Es más, nos advierte de antemano que va a ser algo que nos va a traer problemas. Juan 15, 20, dice el Señor Jesús, acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Pero nosotros, ¿a qué estamos llamados? A obedecer. ¿A qué estamos llamados? A ser fieles predicadores de la palabra, ya que la palabra es la única que tiene poder para salvar a los pecadores. Es por eso que también termina el versículo este de Juan 15, 20 diciendo, si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. No estamos llamados a convencer a nadie por medio de nuestra sabiduría, por medio de nuestros argumentos, por medio de cambiar el mensaje para que resulte más cercano, más atractivo, menos ofensivo, sino que estamos llamados a proclamar el misterio de Cristo, a proclamar el Evangelio de Cristo. Y Dios en su soberanía permitirá que este mensaje de la cruz sea para salvación, sea necedad o sea locura a cada uno que lo oiga. Nosotros no estamos llamados a convencer, sino que estamos llamados a obedecer. Y fijaros si Pablo tenía esto claro, que siendo probablemente el mejor predicador del Evangelio que ha existido en la historia, tiene tanto respeto por el mensaje del Evangelio que también pide a sus hermanos que oren por el grandísimo apóstol Pablo. ¿Para qué? Dice el texto, para que yo, Pablo, pueda manifestarlo como debo hacerlo. Pablo no era un superhombre. Pablo necesitaba que orasen sus hermanos por él para que él pudiese predicar el Evangelio con total claridad, para que no se dejase intimidar por el temor a los hombres y tenía motivos para tener temor de los hombres. Su vida estaba en juego. Pedía oración por él para que pudiese predicar de forma humilde, sin dejarse llevar por el orgullo. Pedía oración por él para que pudiese seguir predicando, no buscando su propia gloria, sino buscando la gloria de su Señor. Y si Pablo pedía oración por él para poder proclamar el Evangelio de Cristo, ¿cuánto más necesitamos vuestras oraciones todos los que subimos a un púlpito a predicar la palabra de Dios? Por supuesto, todos nosotros, con nuestro testimonio, con el día a día, con el vecino, con el compañero de instituto, de colegio, de trabajo, pero ¿cuánto más? Todos aquellos que tenemos la tremenda responsabilidad de predicar fielmente la palabra de Dios desde un púlpito. Así que, hermanos, orad por vuestros ancianos. Orad, perseverando en la oración, por aquellos que os predican fielmente la palabra, para que el Señor nos libre, les libre de error, de miedo, de orgullo, de vanagloria. Escuchaba hace tiempo a un predicador decir, es más fácil criticar a un predicador que orar por él. Las iglesias necesitan hombres que prediquen fielmente la palabra con claridad, pero esos hombres necesitan estar respaldados por un ejército de hombres y mujeres que oran por ellos. Hasta aquí la cita. Perseverad en la oración, orando por nosotros, para que podamos predicar fielmente todo el consejo de Dios. Estamos viendo tres características de la conversación y el comportamiento del creyente. Hemos visto cómo ha de ser la conversación del creyente con Dios por medio de la oración, perseverando en la oración, con nuestros 5 sentidos implicados en la oración,
con acción de gracia. Hemos visto el tema personal de oración de Pablo para que pueda predicar de manera correcta y tenga las oportunidades de Dios, de parte de Dios para hacerlo. Y en tercer lugar vamos a ver cómo ha de ser el comportamiento y la conversación del creyente con los demás hombres por medio de la proclamación del Evangelio. Cómo ha de ser nuestro comportamiento, cómo ha de ser nuestra conversación con los demás a la hora de proclamar el Evangelio. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien, redimiendo, dice la Reina Valera, el tiempo. Moisés oró en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Santiago 1.5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos primero que orar por sabiduría para luego poder andar sabiamente para con los de fuera, con los no creyentes. Efesios 5.15, Pablo nos advierte, por tanto, tened cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que orar para que Dios nos abra puertas, pero tenemos que ser sabios para aprovechar esas oportunidades, esas puertas que se nos pueden presentar para predicar el Evangelio y ser conscientes de la importancia que tiene nuestro testimonio, como veremos ahora en un momento, de la importancia que tiene nuestra forma de hablar al hacerlo. Nuestro testimonio no salva. La palabra de Dios salva. Pero nuestro testimonio puede reflejar o puede empañar ese evangelio que proclamamos. Es por ello que tenemos que andar sabiamente para con los de fuera, aprovechando bien el tiempo, buscando las puertas, las oportunidades que se nos presenten para presentar la palabra del misterio de Cristo, para presentar el evangelio. El mundo te va a decir, carpe diem, aprovecha el momento. El presente, no esperes al futuro. Dios te dice, solo tienes una vida aquí en la tierra. Aprovecha bien cada momento que tienes para servirme en esta vida. Así que después de darnos el mandato de predicar con nuestra vida el misterio de Cristo, de predicar el Evangelio, nos aclara que no lo podemos hacer de cualquier manera. Versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia. En su comentario a los Colosenses, el pastor John MacArthur dice, y cito, una vieja historia retrata que Bios, un sabio de la antigua Grecia, recibió un animal para ser sacrificado. Se le solicitó que se le devolviera al oferente la mejor y la peor parte del animal. Y Bios, le devolvió la lengua. Como dice Santiago 3, la lengua puede ser lo mejor y puede ser lo peor del hombre. Y ahora Pablo nos dice que hemos de controlar nuestra lengua de manera que nuestra conversación sea siempre con gracia. Y estudiando diccionarios de diferentes idiomas, antiguos, nuevos y demás, he llegado a la conclusión de que la palabra sea siempre en el original significa sea siempre. Ya sea una conversación para dar ánimo, ya sea una conversación para confrontar a un hermano o una hermana con su pecado, nuestro mensaje ha de ser firme. No ha de diluirse para que suene mejor. Ten por seguro que va a ofender a aquellos que están escuchando que son pecadores. Pero el mensaje ha de ser presentado con gracia, con gentileza, con tacto, con sabiduría. No tenemos excusa de decir, es que mi carácter es así, yo digo así las cosas y al que no le guste que no mire. No. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tienes que decir las cosas claras, pero con gracia, con tacto. William Hendrickson, otro comentarista, respecto a este hablar con tacto, dice, y cito, el tacto es la habilidad que capacita a una persona sin sacrificar en nada la honestidad o sinceridad, sin adulterar el mensaje, para hablar lo correcto en el tiempo apropiado y hacer lo que se debe hacer en cualquier situación dada. Es la prudencia premeditada. La persona que tiene tacto no evade su deber,
aun cuando debe amonestar y reprender, pero ha aprendido a hacerlo sin ser descortés, sin ser ofensivo, sino con un espíritu humilde, paciente y bondadoso. Hasta aquí la cita de Hendriksen. Y no solo es suficiente que las palabras sean acompañadas con gracia, sino que dice que también tienen que estar sazonadas como con sal. Y la sal en aquellos días mucho más, pero también hoy en día se usa con dos motivos principales: para dar sabor al alimento, pero también para preservar al alimento de la descomposición del mismo. Así que no solo tenemos que hablar con tacto, sino que también nuestra palabra debe edificar a aquellos que nos escuchan. Como dice Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y en esta receta Pablo añade un tercer ingrediente. La palabra tiene que ser hablada con gracia, tiene que ser sazonada como con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo responder a cada persona. Primera de Pedro 3:15 dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. Tenemos que saber responder con mansedumbre, con reverencia y cómo responder a cada uno. No podemos presentar a todo el mundo el Evangelio de la misma manera. Sí tenemos que presentar a todo el mundo el mismo Evangelio, pero yo no puedo presentar el mismo Evangelio a todo el mundo de la misma manera. Y me explico. Yo educo a mis hijos con el mismo Evangelio, yo educo a mis hijos con los mismos valores, con las mismas normas, pero a cada uno le hablo de diferentes formas en función de su edad, en función de sus personalidades y de sus circunstancias de cada momento individuales. Y tengo que ser sabio en cómo hablo a cada uno lo mismo, pero de diferente manera. Tenemos que saber decir a cada uno de forma apropiada, en el momento apropiado, con sabiduría, la proclamación del Evangelio. Y mirad, vivimos en un mundo esclavizado por el pecado. Vivimos en un mundo que se está pudriendo cada día más y más y además a paso agigantado. ¿Por qué? Por el efecto del pecado. Pero en medio de este mundo los cristianos estamos llamados a ser sal y a ser luz por medio de la proclamación del misterio de Cristo, por medio de la proclamación del Evangelio, orando en el poder del Espíritu para presentarlo fielmente en cada oportunidad que se nos presente, con un testimonio adecuado que no empañe este mensaje del Evangelio, con palabras sazonadas con gracia, aprovechando, como digo, las oportunidades y siendo sabios en cómo hablar a cada uno de la forma más adecuada. Si en esta mañana tú estás aquí sin Cristo, si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador todavía, si aún no eres creyente, puedes perseverar en la oración. Persevera en la oración pidiéndole a Dios que Dios te dé fe para poder creer en Él y acudir arrepentido a sus pies, arrepentido de tus pecados y reconocerle como Señor y Salvador de tu vida. Ignacio nos decía en Juan 16, Jesús es la única puerta. No hay otra puerta. Y a partir de ese momento, a partir de que el Señor te ha salvado, pasarás de ser enemigo de Dios a ser su hijo amado. Y ten por seguro que tu Padre Celestial va a estar atento a tus oraciones. Va a responder a ellas con lo que sea mejor para ti y con lo que le traiga más gloria a su nombre. Y a los que, por la gracia de Dios, ya hemos creído, a los que hemos aceptado a Cristo como Señor, como Salvador de nuestras vidas, perseveremos en la oración. Velemos en la oración siempre buscando la voluntad de nuestro Padre Celestial. Disfrutemos de la paz que trae a nuestro corazón el saber que Dios es soberano, que Dios está bajo el control de todas las cosas, que Dios todo lo que hace, lo entendamos o no, es perfecto y lo hace por un motivo bueno, y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.
Oremos por los que nos predican la palabra, para que lo hagan con diligencia, para que lo hagan con claridad, para que lo hagan con fidelidad, para que prediquen con valentía, para que prediquen con humildad. Y pidamos sabiduría a cada uno de nosotros para testificar con gracia la verdad del Evangelio para con los de fuera. Que el Señor, por medio de su poder, por medio de su palabra, a través de su palabra, sea el que añada a cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Que el Señor os bendiga y que el Señor bendiga su palabra.